Hola, muy buenas mi querida gente de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto polémico para nuestra sociedad mexicana. Y sí, ya sé que este tema ha sido muy mencionado, pero de verdad es muy importante hoy en día y el efecto que va a tener hacia un futuro. Estamos hablando del narcotráfico acá en México y si me está viendo de otro país, oye pues un gran saludo, espero estés bien. Y bueno, toquemos un poco este tema desde sus comienzos hasta lo que es actualmente y vamos a finalizar sobre el efecto que va a tener en nuestra sociedad. Así que, sin más, comencemos. Bueno, platiquemos un poco sobre esto del narcotráfico con Pablo Emilio Escobar Gaviria, que él es de una descendencia colombiana. De ahí surge toda la idea del narcotráfico de una manera mucho más organizada e incluso internacionalmente. Es ahí a donde México también le llama la atención y dice, oye, yo no me quiero quedar atrás. Desde ahí surgieron personajes como el Señor de los Cielos, perdón, entre otros muchos personajes acá en México. Y vemos acá una gran problemática que es a través de los grupos de la delincuencia organizada que en la actualidad hay muchísimos acá en México. Principalmente hay dos que son los más fuertes, por así decirlo, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el famoso Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa ya tiene sus años gobernando gran parte del país, pero ahorita se lo está disputando con el Cártel Jalisco Nueva Generación y se están peleando principalmente las plazas. ¿Qué son las plazas? Son lugares de distribución de droga. Así que vamos a ver un poco más a detalle esta cuestión, la problemática social que es y los futuros efectos que va a causar esta posible guerra. Hay que aclarar un punto muy importante que es estas personas que se dedican al narcotráfico llegan a ser ex policías, ya sea federales, que sean ex militares, marinos, etcétera, incluso fuerzas especiales como lo vimos con los Zetas. Y lo que ellos hacen es que les llama la atención principalmente lo que es la paga. La paga es por mucho más grande de lo que te ofrece como tal el gobierno y mucha más seguridad, por así decirlo, si ustedes lo quieren llamar así. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre estos personajes que en lo personal también es una cosa que me llega a impactar. Es por parte de los narcos que antes no se tocaba a la madre. Si cometías un delito o estabas coludido ahí en la delincuencia, iban directamente por ti. Hoy en día ya no lo vemos de esa manera. Van por tus primos, por tus amigos, por tus hermanos y al final van a ir por ti. Este tipo de cuestiones ya es muy preocupante porque la violencia se ha disparado a tal grado que ya la estamos normalizando. Lo cual es un problema sí de preocupar de la sociedad que somos. Porque ya cuando dicen hay un muerto ya no nos espantamos, sino ya lo estamos tomando con una normalidad y eso es lo horrible de la situación. Por ejemplo, también en comunidades de escasos recursos, estos héroes si lo quieren llamar, bueno, ellos lo llaman de esa forma, les dan despensas, les dan dinero, incluso les hace construcciones o pavimentaciones en varias zonas de la ciudad, lo cual ellos están agradecidos, pero a cambio no quieren que vayan a irse con los militares a acusarse diciendo, oye, está pasando esto acá o esto acá, como que es un tipo de soborno, ya que el gobierno los tiene abandonado. Entonces los grupos delincuenciales lo ven como una oportunidad de oro, van directamente hacia ellos y dicen, oye, ¿sabes qué? No digas nada, pero yo te doy cierto dinero, te doy cierto apoyo a cambio de que tú no digas nada. Llegan las patrullas y lo hemos llegado a ver en varios videos en que, por ejemplo, quieren ir por una persona, van a una detención de armas y literalmente el pueblo dice no, no queremos que esto pase, no dejan el paso a los militares, etcétera. Pero ¿qué es lo malo? Ese dinero supuestamente bueno que hacen de su trabajo provoca que muchas personas se lleven esa finca y lo cual no lo es. Se debe a extorsiones, se debe a cobros de piso y si no coopera literalmente ahí te matan. No te preguntan dos veces, van y te matan. Entonces también afecta a lo que es la economía porque muchos comercios locales o microempresas cierran por culpa de esto. A través de ello también se ha disparado mucho la popularidad en cuestiones de
del narcotráfico, que incluso ya se le considera una cultura, se le dice narcocultura, donde muchas personas, ya sea por ejemplo quinceañeras que llevan vestidos sobre tal cártel o van bailando con pistoleros, etcétera. Entonces lo estamos llevando a una normalidad a tal grado que ya está de locos, cosas que no se tienen que ver y solo están pasando en México. Y es un tema lo cual en lo personal a mí me preocupa como mexicano. A mí me preocupa el hecho de cómo se está dando toda esta situación y lo que puede pasar en un futuro. Pasemos con otra cuestión, que es esta guerra que se está disputando los carteles de droga. Lo vemos claramente en Guanajuato, que si nos ponemos a pensar, incluso han dado esta explicación otros medios internacionales, ya que acá no se puede hacer una libre expresión en lo que es del periodismo, entre otras cuestiones, entre otros temas, porque acá no existe esa libertad. Si tú intentas expresar o decir lo que está sucediendo en el país o respecto a la delincuencia, los mismos grupos de narcotráfico van directamente hacia ti y te matan. No existe eso de la libertad de expresión, al menos en esto. ¿Qué es lo que pasa? El otro medio nos estaba comentando que si por ejemplo Guanajuato fuera un país, sería el número 3 a nivel mundial, siendo el más peligroso, por debajo, si no mal recuerdo, que de Caracas, creo, y es más peligroso que Venezuela y que Siria juntos. Es una tasa de mortalidad muy grande, lo cual a muchos de nosotros también nos preocupa la postura del país en la que estamos, en la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo, y es de miedo. No sabemos si el día de mañana podemos estar acá, no sabemos si el día de mañana nos pueda llegar un carro, levantarnos, asesinarnos, o sea, tenemos ese miedo como tal. Entonces es por eso que nosotros tenemos que hacer conciencia de una vez y ver en lo que en realidad está sucediendo en el país. Otro caso, estamos hablando de Guanajuato. Específicamente allí, en Salamanca, hay una guerra entre cárteles. Lo vemos entre Cárteles Unidos, que son una facción de muchos cárteles, ya sea de Sinaloa. Lo vemos por ejemplo con el del Marro, que ya lo arrestaron pero sigue existiendo ese grupo, entre otros, contra el cártel Jalisco Nueva Generación, ya que ellos tienen mejor armamento, tienen mayor equipo táctico y al mismo tiempo tienen una gran cantidad de soldados, lo cual ha aumentado considerablemente los homicidios en la entidad, lo que eso también provoca que muchos lugares como microempresas, micronegocios, locales, tienditas, etcétera, ya no abran a través de esta guerra, porque quieras o no, el mismo cártel te pone a decidir, ¿estás conmigo o estás en la contra? Y te quedas pensando en cuál de los dos me voy. Y si te consideras neutro, aún así te van a matar porque no pagas la cuota que ellos te llegan a solicitar. Por ello que existen los famosos desplazados. Por ejemplo, estamos en una comunidad y en esa comunidad hay una guerra. Por ende, los mismos narcos dicen, ¿saben qué? No los queremos acá, váyanse que esto ya en nuestras tierras, etc. Así que con lo poco que pueden, agarran sus cosas y se tienen que ir hacia otras partes del país para poder vivir mejor. Y eso es lo que el gobierno no está haciendo caso. Está más preocupado Andrés Manuel López Obrador peleando con el Reforma o con el Universal a que preocuparse por su propia gente. Y es una realidad, es una triste realidad. Muchos de la ciudad dicen, no, es que esto no puede pasar, que puede ser una mentira, etc. Pero hasta lo hemos llegado a ver en las noticias, que el mismo narcotráfico asesina a candidatos de diputaciones, de presidencia municipales, etc. Y es ahí a donde te quedas pensando, oye, está pasando esto, ¿qué podemos hacer para erradicarlo? Y esto se debe no solo a una descomposición social, sino también a la falta de educación. Si nos ponemos a pensar, dicen, no, es que yo quiero ser narco, y he escuchado mucha gente que aspira a ser narcotráfico. En realidad hay que empezar a pensar en las posibles consecuencias. Una de estas consecuencias no lo vamos a sufrir nosotros, porque quizá en un futuro ya estaremos muertos. El problema se lo vamos a dejar a las siguientes generaciones.
Y este problema no queremos que el día de mañana vivan con miedo, porque en realidad esta es la realidad del país. Vivir con miedo de que no puedes salir a tu casa, ya no puedes salir al antro, no puedes ir a disfrutar, ni siquiera de ir a comer a un restaurante por temor a que te puedan matar. Eso es lo que estamos provocando, no le estamos dando la atención que se merece. Tenemos que exigir algo ya a los gobiernos. No podemos permitir que nos sigan pisoteando, que sigamos aceptando este tipo de tratos. Ellos nos sirven a nosotros porque nosotros los colocamos en ese puesto y creíamos o creemos que van a hacer el cambio, y sin embargo siguen haciendo lo mismo. Ellos se siguen enriqueciendo a través de ponerse una manta en los ojos y ver cómo a la gente las están masacrando. Esta impunidad ya no podemos aguantarla más. Nosotros mismos podemos hacer el cambio, apoyando el uno con el otro. No hay que ser los cangrejos, no hay que ir para atrás, hay que avanzar hacia adelante. A esas personas que necesitan de verdad ese apoyo, hay que apoyarlas con educación, brindarles un lugar, pues quizá no digno de vivir, pero sí apoyarles con lo que ellos necesitan, darles una educación para que en un futuro ellos no se conviertan en futuros sicarios y ya este problema no sea más grave de lo que ya es. Tenemos que abrir ya los ojos y ponernos en la situación en la que cada uno de esas personas están viviendo en sus comunidades. Somos una nación y debemos de estar unidos. Ese es el mensaje que quiero dejar en claro. Y si seguimos cada quien por su parte, lo único que vamos a lograr es que el día de mañana vamos a tener miedo incluso del vecino, porque no sabemos si esa persona llega a ser un sicario o una persona que puede que nosotros corramos el riesgo de que nos llegue a pasar algo el día de mañana. Así que yo les dejo ese mensaje, cuídense mucho. Este no es un video como los hago generalmente.